A mí me gusta situar la idea de la, de la crisis de las fronteras planetarias, que podemos decir así, incluso más que, o crisis ambiental planetaria, en el marco de un poco de un análisis un poquito más general eh, acerca de cuál es la situación hoy del sistema capitalista que desde el 89 más o menos es prácticamente mundial. ¿Sí? Tiene alcance o mundial o planetario. No conocemos los planetarios porque estamos haciendo no solo ver las relaciones entre las personas, sino también los procesos más biofísicos, los procesos de materiales, de energía, de flujo de materiales y energía, y al final cómo impactan esos procesos en el clima, en la biodiversidad, en los patrones de uso del suelo, en el ciclo del agua, etcétera, a nivel de todo el planeta. Así que para mirar un poquito más allá de la globalización, si quieren, de la globalización capitalista, si lo queremos decir, y también mirar un poco cómo interactúa con esos procesos a nivel estrictamente metabólico. Eso de las corrientes marxistas contemporáneas que analizan lo ambiental se le dice un poco análisis metabólico o sociometabólico, que es no ver solo el ciclo económico, la ganancia, la tasa de ganancia, la dinámica del capital en términos de valor, de dinero, sino también ver, como digo, el proceso biofísico, la movilización de materia y de energía que después de todo hace la sociedad. Es decir, es hablar de que hay un metabolismo social en un sentido que no es metafórico, es bastante literal. La sociedad tiene un metabolismo. A lo mejor no es exactamente igual al de la célula, pero moviliza recursos del ambiente como hacen los seres vivos o hacemos los seres vivos. Lo dejo para el final eso, entonces voy a ir a cuál es la situación metabólica actual del capitalismo, digamos. Antes lo quiero enmarcar, obviamente, de crisis, y de crisis acelerada, y eso tiene algunos efectos también en los cuerpos, además de la política, de la subjetividad, que un poco creo que estaría algo para hablar, pensaba que había un puente posible. Eh, pero me parece que antes está bien enmarcarla en la idea que vivimos en un proceso de crisis que es multidimensional. Yo siempre juego con dos maneras de hablar un poquito. Una es la de Nancy Fraser, post-crisis de 2008, yo creo con mucha rapidez, mucha lucidez para leer el momento político, un poquito más largo que la coyuntura, que ya lleva 17 años, ya no es una coyuntura de 6 meses, es algo un poco prolongado, que es que hay un contexto, si queremos decir coyuntura larga, etapas, se dice a veces, eh, de crisis capitalista, de crisis en la reproducción sistémica, de la capacidad del sistema capitalista para reproducirse funcionalmente, que es bastante profunda y que es bastante seria y que afecta a muchas cosas, que eso es lo que Nancy Fraser por ahí puso arriba del tapete muy rápido. Es decir, no solamente es una crisis de la valorización del capital económico en sentido estrecho, sino que también afecta a la política, a las relaciones internacionales, a la relación con la naturaleza, incluso podríamos pensar en los patrones de relación entre las personas, el género, la familia, etc. Y otra manera de hablar de esto, que corresponde a Dantus, que es un tipo que es un latiniano, en realidad no es un analista del marxismo, que es el que puso en boga la idea de policrisis, que se ve por todos lados, en el mainstream, ¿no? La gente de las finanzas, o el, no sé, von der Leyen puede hablar de policrisis, no sé, de la Unión Europea. Eh, por ahí cuando decimos crisis multidimensional del capitalismo, está más esa remisión al análisis marxista o marxiano, o sea, poner el capital en el centro todavía de la narrativa, estamos construyendo la narrativa, digo que estamos tratando de proceso un sentido en curso. Y a lo mejor cuando hablamos de policrisis hablamos de heterogeneidad, que es un proceso que es muy abierto, que es medio cambiante, que es difícil de leer, y especialmente es difícil de leer en términos de un proceso maestro que lo gobierne todo. ¿No? Es decir, una crisis que excede a la población, eso es lo que me interesa. ¿No? Y por ahí podría seguir como la piensa Nancy Fraser con el capitalismo caníbal, que se devora sus condiciones de posibilidad, devora el marco en que se sustenta, por ejemplo, destruye la posibilidad de tener un Estado democrático que lo regule, destruye las condiciones ambientales de las que depende la vida social y por lo tanto el proceso de acumulación de capital. Pero voy a ir un poquito más empírico y la voy a pensar como crisis económica, política o geopolítica de las relaciones internacionales, del vínculo social y de los consensos o de la legitimidad política dentro de los países y por último del medio ambiente. Por estas cuatro dimensiones muy rapidito porque somos tres que tenemos que hablar apenas las menciones y después de las preguntas que vamos de vídeo alguna las desarrollamos un poquito más. Entonces dice, crisis económica, crisis clásica, crisis endógena, como diríamos económicamente, dije de los patrones internacionales de poder, de la legitimidad política de los estados y del medio ambiente. Vamos a la primera. La primera es que hay señales medio, medio sistemáticas, medio persistentes, de que el capitalismo, al menos en Occidente, no saludable después, pero al menos en Occidente, en el hemisferio occidental,
Después de 2008, de la crisis subprime, en ese momento entre el crash de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, una crisis financiera global muy seria, desde entonces no parece poder volver a tener tasas de crecimiento anual más o menos altas. ¿Sí? La década 2010 fue, en términos de crecimiento anualizado, la peor desde la posguerra. Y la de 2020 está siendo peor todavía. Creo que 3,1 viene ahora a mitad de década el crecimiento anualizado. Ahí la cristalina Georgieva dijo hace poco, el año pasado, en el discurso que la hicieron en el Fondo Monetario, dijo algo así como, bueno, los 20 van a ser tépidos o transformadores. Por ahora esa idea de tépida, de algo como famoso, ¿no? Hay realmente dificultades para la reproducción sistémica en su propio estadio, ¿no? El PBI puede no interesarnos mucho a nosotros y nosotras, pero podemos tomarlo como un indicador empírico, como lo podemos mirar y que es más o menos medido, muy mirado por los economistas, que nos da la idea de cuánto se está expandiendo el sistema capitalista, de a qué tasas, a qué ritmo está habiendo inversión. Cosa que seguramente tiene mucho que ver con la tasa de ganancia, que es la que decimos masista, con cuán atractiva es la inversión, digamos, cuánto retorno tienen los capitalistas, y evidentemente ahí no están logrando algo muy atractivo. Entonces, parece que vivimos periodos de debilidad de la inversión y de debilidad del crecimiento. Da la impresión, si el capitalismo es un sistema cíclico, ¿no? Es ascendente, pero por olas, no es lineal, ¿no? Yo siempre digo, tiene un ciclo corto, que es el ciclo de negocios, le decía Mandel, un economista masista belga, que dura 5 o 10 años, que bueno, hay un periodo de auge y un periodo de retracción, que mira a la gente que invierte en la bolsa, qué sé yo, y después tiene un ciclo largo, como un ciclo que dura como de 30 años, que se dice a veces en las zonas de contratiempo, se le puede decir en las demandas también, que son como largas fases expansivas y largas fases más contractivas, que en general están como jalonadas por saltos cualitativos, o sea, por cambios en la manera como se gobierna el sistema. Piensen los años 70, periodos de profunda transformación, se desmantela el estado de bienestar, se acaba el patrón oro, se desregula las finanzas, empieza a haber flujos muchísimo más, comillas, libres de la inversión, sobre todo de portfolio, de la inversión financiera. Tiende a haber desindustrialización en Occidente, especialmente primero en los países periféricos de América Latina, después incluso en los del norte, en los del centro, por el offshoring y el desplazamiento de la producción manufacturera e industrial a los países asiáticos. Bueno, muchas transformaciones. Bueno, hasta que la clase obrera, el retroceso de los sindicatos. Y aparece ahí en los 70 eso que se llama capitalismo neoliberal. A veces, el neoliberalismo es una ideología que la podemos usar para nombrar una etapa, o capitalismo financiarizado. Post-fordismo, se le dice a veces, y el periodo fordista que tiene su auge en la posguerra, fue la base material del estado de bienestar. Y ese periodo de capitalismo se acabó, entró en crisis en algún momento entre la salida del patrón oro y la primera crisis de petróleo. Mi hipótesis de trabajo, digamos, es que 2008 marca la crisis, yo creo que terminal, de esa etapa del capitalismo, de la etapa financiarizada, neoliberal, desregulada del capitalismo. Nancy Fraser lo piensa de esa manera, y que todavía no hay un Marcos, un modelo nuevo que relance el proceso de acumulación. Podría haber, en general, se tienen que dar muchas condiciones para que vuelva a haber una gran onda expansiva de 10, 20 años, un periodo largo de expansión, para que cambie la ola. Se tienen que dar condiciones técnicas, una derrota de la clase obrera, el marco gubernamental en algún país que ordene un mercado mundial funcional, una moneda mundial. Todas cosas que si miramos están en recontra discusión. Podría ser con la inteligencia artificial, que hace una onda expansiva del capitalismo, que sube la productividad. Si uno mira Wall Street, están apostando a eso, mucha plata. Veremos. Por el momento, lo empírico es que tenemos 17 años ya de crecimiento de o sea, yo 2008, para no hacerla más larga con la lectura económica, digamos, estamos después de un periodo largo de deterioro económico muy fuerte. Y en general esto es algo muy cruel del sistema capitalista, y es que los periodos largos de estancamiento económico los paga la clase trabajadora. No es que son un problema para los capitalistas, nada más. Los capitalistas retraerán la inversión o tendrán menos retornos, pero se experimentan en las clases populares como deterioro de la vida, que la vida material está subsumida al ciclo del capital, al proceso del capital. Entonces, y eso también explica algo de cierto clima epocal, sobre todo en la gente más joven, de cierto pesimismo histórico, ¿no? Siempre cito cuando digo estas cosas un libro de una escritora española que se llama Sara Palomeque, que se titula Vivir peor que nuestros padres.
Y habla de nosotros los millennials, ¿no? Yo tengo 41 años, imagínense los más jóvenes, cómo la estarán viendo, ¿no? Más complicada. Eh, Ese es como el primer elemento de crisis, y también esta idea de que esta crisis multidimensional no es cortita, no es una crisis de 6 meses, es una cosa prolongada. Eh, Bien. Eh, Así que ese es como el primer eje de lo que quería decir, de esta idea de una crisis múltiple, ¿sí? Una dificultad para la reproducción económica en los propios términos del sistema capitalista. Había un poquito más despacio. Sí, disculpen. Nos venía corriendo para llegar. Eh, Dejémosla ahí, que nos podemos pegar con esa idea central, ¿sí? De que hay una crisis de la reproducción del sistema. La segunda es bastante obvia y medio paso revista muy superficialmente, basta leer los diarios para entenderla. Y es que siempre, en la medida en que el capitalismo supone un mercado mundial, desde el siglo XIX, que es así, el mercado mundial supone un Estado más poderoso que los demás que más o menos ordena. No hay un orden jurídico, una ficción en algún momento, un orden basado en reglas, pero siempre supone un Estado hegemónico, un Estado más poderoso que los demás, que medio pone las reglas del juego. En algún momento pudo ser Holanda, Inglaterra en el siglo XIX, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado hegemónico, el que se consolida es Estados Unidos. Y es bastante obvio hoy, mirando simplemente las noticias, que hay un declive relativo del poder estadounidense, nada más que relativo, ¿no? Estimarle el certificado de función a la hegemonía norteamericana sería muy apresurado, no está bien, pero a como venía, al poder absoluto que tenía la Pax Americana post caída del muro de Berlín en los 90, sí es un escenario un poquito más complicado, que se tiene que ver con el ascenso de China, de los poderes medios y con una dificultad cada vez mayor de Estados Unidos para hacer las veces de policía del mundo. Eso tal vez tenga que ver también con una economía que no levanta, aunque es cierto que la economía norteamericana performa mejor que las demás de Occidente, sigue siendo excepcional. Pero no se traduce eso en un poderío político-militar completo. Eh, Ese es como un segundo factor de policrisis. No hay un actor político que ordene la escena internacional, ni siquiera por la fuerza. No pueden del todo. Lo dejo ahí, y además es bastante más obvio por ahí. Es más visible. El tercer elemento sobre el que habría que hablar un montón, y seguro hay gente que sabe más que yo, tiene que ver con la crisis de legitimidad política de los estados. Al menos en Occidente. Una salvedad sobre lo que decía antes sobre la cuestión de la hegemonía norteamericana. El crecimiento débil y esta sensación de pérdida de futuro que viene asociada, al menos dentro del sistema, es algo de Occidente. ¿Sí? China y la India están creando sus clases medias. Claro, ahí no, la peli es muy distinta. Además vienen con tasas de crecimiento anualizado espectaculares, de hecho son las que traccionan a la economía mundial en términos de PBI. Pero además, cuando un país está creando sus clases medias, no hay una sensación de pesimismo. Después podemos discutir mucho de los modelos económicos y políticos con que lo hacen, pero más bien el proceso de expansión. El deterioro, pero por ejemplo, dato que sí es de deterioro, el salario real en Estados Unidos creció muy poquito desde los 70, no desde 2008, desde los 70. Hay cosas ahí muy estancas en términos de devolverle a la población trabajadora algo del bienestar material. Yo decía, el primer problema es el deterioro económico, la dificultad de crecimiento, el segundo, la cuestión de la hegemonía política, el tercero, la legitimidad política de los estados. ¿Sí? Obviamente, un capitalismo con dificultades de crecimiento y reproducción va a traer problemas de legitimación política. Es difícil la legitimación política cuando lo que anda mal es la reproducción sistémica. Ya decía Habermas hace muchos años que sobre todo el modelo neoliberal iba a llevar a crisis de legitimación, ¿no? Nancy Fraser también lo estudió mucho en trabajos previos a esta época. Eh, la polarización, la aparición de extremas derechas, que muchas tienen un discurso de haceme andar esta maquinita económica, cueste lo que cueste. Relanzame el crecimiento económico con todo el autoritarismo que haya que ejercer, porque yo necesito tener laburo y que ese laburo pague bien. Eso que incluso logra calar en una parte de la clase trabajadora, no en la totalidad, ¿no? Pero sí en una parte, yo tiendo a pensar que tiene mucho que ver con eh, esas dificultades de legitimación política, esa crisis de legitimidad política de los estados que aparece sobre el trasfondo del deterioro de reproducción sistémica, que es como el horizonte general. O sea, pero como la tercera cosa que a mí me gusta señalar, si estamos hablando de una policrisis, seguro se podrían contar otras historias, se podría ver esto de otras maneras, son
como las que yo puedo ver. Y la última es la crisis planetaria, digámosle ya así, de la crisis del medio ambiente, la crisis de las fronteras planetarias. Voy a decir ahí algunas cosas sobre cómo funciona esa crisis a nivel justamente planetario, y después dos o tres cositas acerca de cómo se expresa eso en las periferias, donde nos toca vivir, en Argentina, y con eso termino. Hoy le digo crisis planetaria en sentido de, yo decía antes, cuando hablamos de lo planetario hablamos ya no solo de la globalización como un periodo de intercambio de información, de flujos financieros, sino como algo que incluye flujos biofísicos, centralmente, que tiene que ver también con cómo transita materia y energía por el sistema, y sobre todo con las consecuencias acumuladas del nivel de movilización, sobre todo del nivel de movilización económica que tiene el capitalismo. El capitalismo como economía abstracta, expansiva, digamos, no tiene parangón con nada que haya existido en la historia de la humanidad en términos metabólicos. O sea, lo que significó el proceso material de reproducción social desde la revolución industrial a esta parte, la única cosa comparable es la revolución neolítica, cuando se inventó la agricultura. El nivel de, por decirlo así, eh, riqueza material con el que llegamos a construir las sociedades modernas, con una enorme desigualdad en su reparto y todo, pero el nivel es enorme. Y también lo son las consecuencias de esa movilización masiva, sin límite parece, de materia y energía del medio. Consecuencias que se empiezan a acumular. Ahí a eso en el marxismo le decimos ruptura metabólica o brecha metabólica, que en un momento el proceso incesante de producción sin fin, sin límite, empieza a deteriorar las condiciones ambientales de reproducción social. Empieza a deteriorar en contextos primero locales, se nota como de agotamiento de la fertilidad del suelo, que se contaminan cursos de agua que necesitamos para la vida, que se deteriora la calidad del aire, etc. Hoy la ciencia planetaria, le podemos decir así, es la ciencia del sistema Tierra, es como una especie de interdisciplina dentro de las ciencias naturales, post años 90, es algo más o menos reciente. Hay una rama ahí que lo que hace es estudiar las fronteras planetarias, y eso es tratar de cuantificar ciertos umbrales que sería deseable no atravesar a nivel del funcionamiento de la Tierra como un sistema, ¿no? Digo, un sistema donde la biosfera, la criosfera, la hidrosfera y la atmósfera funcionan en unidad. ¿Sí? Ese sistema tiene algunos equilibrios que después son dinámicos. La Tierra también es un ente histórico, es un ente cambiante, pero digamos que la vida humana se desarrolló en cierto nivel del clima. No nuestra civilización no se desarrolló en una glaciación, sino en un periodo cálido, donde existen una serie de cosas importantes, no sé, el Amazonas, las corrientes atlánticas, el hielo de Groenlandia, y hoy todo ese sistema está en un estado muy avanzado de disrupción, de alteración peligrosa para la vida, o por lo menos para la vida de los seres humanos como la conocemos, también de un montón de otras especies. Las fronteras planetarias son como 9, no las voy a comentar todas, hay todo un trabajo científico ahí, que se hace sobre todo en Estocolmo y en Potsdam. Digamos que hay tres que a mí me interesan especialmente, que son el cambio climático, la deforestación y la extinción de especies. Podemos solo mirar esas tres, ya son bastante críticas e interactúan de maneras bastante críticas, y las tres están en su grado de deterioro bastante por encima de lo que sería seguro. ¿Sí? Cambio climático ya sabemos, estamos en principio 1,2 grados arriba de los niveles de temperatura preindustriales. Los datos de los últimos 2 o 3 años dicen que un poquito más, ¿no? Aunque falta que los climatólogos sistematicen eso, pero digamos que estamos ya muy cerca de pasar el umbral de grado 5, que es el primer umbral que ponen los acuerdos de París como seguro para, por lo menos para la reproducción del conjunto de la humanidad. La deforestación tiene mucho que ver con los cambios en el uso del suelo, con sacar árboles para avanzar a hacer agricultura o soja para feedlot o para granja porcina o lo que sea. Y es problemática porque los árboles son sumideros de carbono. O sea, deforestar es una manera indirecta de incrementar el cambio climático. Digo, vos podés tirar dióxido de carbono a la atmósfera quemando combustibles fósiles, eso hace subir las temperaturas planetarias, pero además si deforestás masivamente suben todavía más, porque dejas de secuestrar parte del carbono que emitís. Podemos decir que las selvas, los bosques son buffers climáticos, son elementos de estabilización. Cuando los empezás a perder, empiezan a ser elementos de desestabilización, y por eso hay una interacción entre estas tres cosas que yo mencionaba. Y la tercera
la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies. Se discute si estamos en la sexta extinción de especies de la historia planetaria o todavía no. Pero sí es cierto que estamos teniendo un ritmo de extinción de especies muy rápido. Pues veremos en 300 años si es la sexta extinción o cuando los biólogos no lo digan, no lo sé. Es un debate, eso hasta donde entiendo la ciencia. Eh, y también, ¿por qué es importante la biodiversidad? Porque tener un mundo con muchas especies distintas lo vuelve más resiliente a shocks. Y es obvio que estamos en un mundo de shocks ambientales. Eh, cuando el perfil genético de una población es muy homogéneo, incluso hay una sola especie toda repetida, por ejemplo, porque es todo monocultivo y ganado, lo que tiende a ocurrir como producto de la deforestación también, el, lo que pasa es que el riesgo de que toda esa población sufra un colapso por un evento disruptivo es más grande. Cuando hay más diversidad genética, hay más chance de que algunos sobrevivan, otros no, ante los eventos críticos. Hola. Entonces también la pérdida de biodiversidad es ella misma un driver, un factor dinámico que hace que estemos menos resilientes ante nuevos shocks, o ante futuros shocks. Me quedo con esas tres, entonces, y ya con esto termino, me parece que si ya tenemos un capitalismo relativamente disfuncional, que tiene muchas dificultades para encontrar alguna forma de gobierno mundial razonable, con dificultades de legitimidad política, o con crisis de legitimidad política, sumémosle a eso cada vez más disrupciones, sobre todo en la forma de eventos climáticos catastróficos, que es algo que centralmente produce el cambio climático, que los eventos catastróficos sean más probables y más intensos. Eso en sí mismo, más frecuentes, sí, más frecuentes, no solo más probables y más intensos. Y eso yo tiendo a pensar que ya empieza a ser un factor de disrupción económica, incluso. Todavía no en un nivel de decir, bueno, suben en forma homogénea los precios de las materias primas, eso es más complejo. Hay muchas razones por las que todavía hay factores sistémicos que se lo pueden contrarrestar, pero sí por lo menos en la forma de shocks, como la sequía que tuvimos en 2023 en Argentina. La sequía probablemente lo habíamos tenido de todas maneras. Eh, la intensidad de la sequía, la magnitud de la sequía que tuvo que ver con las olas de calor, sí tuvo que ver con el cambio climático. Bueno, ese tipo de eventos se vuelven más probables, más frecuentes y son disruptivos ya económicamente. Eh, eh, ya no es solo un problema, por ejemplo, ético, que nos parezca mal que se extingan especies, es un problema de reproducción económica. Y una cosa, y con esto cierro, creo que le doy la palabra a Victoria, eh, este mundo es extenuante. Es extenuante biológicamente, es extenuante porque extenúa las fronteras de extracción, porque atraviesa todas las fronteras planetarias, pero también porque la forma de la reproducción sistémica en este contexto de crisis, ¿no? Hoy la Escuela de Frankfurt tiene un documento que le dicen, vivimos en un mundo que se reproduce en modo de crisis, ¿no? Hay reproducción sistémica, no colapsa, sigue, y sin embargo se reproduce a través de su propia crisis. Eso tiene un efecto que es que cada vez tiene que demandarle más al medio ambiente para funcionar peor como sistema capitalista. El PBI no viene creciendo demasiado bien, el éxito del sistema en sus propios términos es muy mediocre, y sin embargo el avance en las fronteras de extracción es cada vez más agresivo. Y ahí es donde el extractivismo empieza, y empieza esta idea de ya no ir a buscar fronteras de extracción jugosas, baratas y atractivas, sino fronteras de extracción extenuadas. El hecho de que hagamos fracking significa que no tenemos tanto petróleo convencional, porque si no, no sería atractivo por razones de costos. El fracking es costo eficiente, o sea, es rentable hacer fracking, si no, no sería. Sería más rentable seguir teniendo pozos convencionales, pero no hay en tantos lugares pozos convencionales. Estados Unidos no tiene muchos pozos convencionales que explotar, la Argentina tampoco. Ahí hay un elemento de extenuamiento. No hay que pensarlo como agotamiento de los recursos y se termina todo, hay que pensarlo más como una cuestión de costos incrementales, que es un problema sistémico, ¿no? Y eso se correlaciona con el agotamiento de los cuerpos, con un capitalismo que nos demanda cada vez más en términos atencionales, en términos de horas de trabajo, ni hablar, y que incluso en personas que están en distintos lugares en términos de ingresos, que ganan un poquito más, un poquito menos, es muy transversal la sensación de agotamiento psíquico, la sensación de burnout, ¿no? Hay una especie de burnout milenario hoy, que tiene mucho que ver también con un sistema que se reproduce en el modo de la crisis, ¿no? Que a través de la crisis y del extenuamiento, ¿no? Parece que se reproduce. Bueno, me parece que con esa condición exhausta, que es un poco biológica y un poco también subjetiva, nos toca vivir. Bueno, hasta ahí le doy la palabra a Victoria. Gracias. Aprovecho el impulso que me pasaste. Bueno, mi nombre es Victoria Der, me presento. Gracias, Nicolás, por la invitación.
Eh, yo soy, me recién preguntaban, soy docente de la facultad hace muchos años, en sociales, sociología y doctora también de la UBA, y en USAM y en La Plata. Pero, y creo que la mayoría de la audiencia acá, que yo le dije, te voy a llenar de personas que hacen yoga en el auditorio, porque también doy clases de yoga hace 20 años, la misma cantidad de tiempo de la que vengo estudiando, vengo haciendo esto. Y siempre una amiga mía me llama la yogi marxista, algo que es casi un oxímoron, pero yo siempre sostuve que es indispensable hacer esa conexión. Y cada vez más me pregunto cómo hacer esa conexión. Hoy, como venimos del envión de la ley de glaciares y todo esto, una pregunta que para mí venía atravesando la conversación es qué hacer con este impulso que tenemos y a la vez no dejarnos engañar. Pero bueno, hubo una movida indiscutible la semana anterior, cuando fue lo de la ley de glaciares, gente de los chats de yoga me preguntaban dónde hay que ir, qué hay que hacer, cómo hago para anotarme a la audiencia pública. Entonces, retomando como ese hilo, yo quería hacer, digamos, como abrir esta conversación, hablando un poco de la necesidad de la relacionalidad, de poner en relación. De poner en relación lo que parece ajeno. El yoga y la política parecen ajenos, parece que no tienen nada que ver. La espiritualidad y la política parece que no tienen nada que ver. Lo que me pasa a mí y lo que le pasa al resto, en este individualismo neoliberal de derecha, parece que no tiene nada que ver. Entonces la clave para mí es generar relaciones y poner en contexto. Supongo que de esto va a hablar Nico después, entonces uno de los grandes mitos que tenemos que poner en discusión es lo de la transición energética, eso tensionarlo con las zonas de sacrificio, y ahí como nuestros cuerpos son zonas de sacrificio, nuestra emocionalidad es una zona de sacrificio, y no solamente Catamarca, San Juan, y ni idea, yo estoy en Capital, no tengo idea, digo, se escucha mucho eso. Bueno, entender la zona de sacrificio en sentido amplio, cuando ahora se plantea la discusión ambiental, se plantea en términos de los años 70, de ambiente de desarrollo, eso es un mito, ya también es casi una mentira intencionada, poner eso como puestos. Entonces, no hay desarrollo si no hay justicia ambiental y social, eso ya lo sabemos, no voy a decir nada nuevo. Bueno, lo de la cuestión de la minería no me voy a extender, si que trae empleo, etcétera, etcétera. Pero detrás de la idea de la explotación y los extractivismos está la idea de que son recursos que tengo que ir a explotar. Entonces ahí está como la clave de la discusión, porque si no lo pensamos como recursos, sino que lo pensamos como territorios, ahí aparece la identidad, o más bien las ancestralidades, podríamos pensar, la historia de los lugares, los cuerpos, las emociones y quienes viven en esos lugares. Y ahí es donde yo me voy a meter un poquito más, porque sabiendo este contexto, que son todos estudiosos y lectores de cuestiones ambientales, me interesa más meterme en el medio de la pregunta, con esta cuestión de la movilización ambiental, que parece que se levanta pero no se levanta, la pregunta de la espiritualidad en sentido muy amplio, en el sentido de qué es lo que nos conmueve, o sea, cómo conmover. Para mover a alguien hay que conmoverlo. Para que alguien se movilice hay que llegarle a algún lugar que no le dé lo mismo lo que pasa. Y entonces me parece que ahí hay una clave cuando pensamos en esto de conmoverse y dejar de pensar la naturaleza como recursos, naturaleza entre comillas es una palabra que a mí no me gusta, eh, pero digo, dejar de pensar como recursos tanto a la naturaleza como a los otros, implica generar lazos de confianza, implica generar algo así como un vínculo con quien tengo al lado, en vez del otro como amenaza, el otro como competencia, el otro como un posible igual. Si no, ojalá que sea distinto, pero igual en un sentido de persona. Y entonces cuando hablamos de cómo movernos al lado digamos, de quienes tal vez no piensen igual que yo, pero que nos podemos llegar a conectar, di un paso más atrás y dije, pero para movernos, para conmovernos, necesitamos energía. Él hablaba de la energía planetaria, necesitamos energía corporal. Necesitamos poder levantarnos a la mañana y no tener el día agotado, llego a la noche y ya que me voy a ir a dónde, a qué marcha voy a ir. Si trabajé 8, 10, 12, 14 horas, me tomó 1 hora y media movilizarme, entonces realmente no tengo resto. Esto yo lo vengo pensando hace mucho tiempo, 2020, 2021,
desde que fue la movilización estábamos saliendo de la pandemia, hubo una movida récord de gente que nos juntamos en la Facultad de Derecho sin conocernos, movidos por las redes, esto para no, para confiar en que algo se puede hacer desde ese lugar, pero desde que eso sucedió, 2021 a este año, la gente dejó de movilizarse porque dejó de tener cómo poner energía en eso. Y acá es donde vuelvo al principio de que tiene que ver acá el yoga, la espiritualidad y ese tipo de prácticas somáticas con una posibilidad de movilizarse políticamente. Necesitamos tener una narrativa que no sea individualizante, que me conecte con otros, para moverme con otros, necesitamos energía. La energía, obviamente, me la pueden reprimir, este estado es un estado represivo, entonces no hay que sacarle importancia al factor represivo. O sea, mucha gente dejó de moverse porque tenía miedo. Ir a la plaza de golpe se volvió peligroso. Eso es un factor clave de los estados de derecha, que se apoyan en la violencia estatal. Pero aparte de eso, yo quiero ir a otra capa, y tomando la idea de lo planetario que me traías recién, uno de esos autores, no sé pronunciar el nombre, pero que habla, Armen, que lo compartiste hace poco en redes, Avesian, no sé cómo se escribe, habla de un tiempo biográfico. Entonces me parece que es interesante detenerse en qué hacemos con el tiempo biográfico. Y ahí es donde entra el tema del cuerpo y el cuerpo-territorio. Esto no lo traigo yo, lo traen los ecofeminismos, no es una cuestión académica, es una cuestión de los movimientos sociales. Las feministas se preguntaron qué tiene que ver la explotación de la tierra con la explotación de los cuerpos. Esto viene de los 70, no es nada nuevo. Ya planteaban la importancia de los cuidados, ya planteaban la importancia del autocuidado como un aspecto, pero tenemos ahí la trampa de que hoy el autocuidado se lee como un acto individual y si no egoísta, inclusive. Entonces me voy a meter un poquito más ahí. Porque cuando hablamos de espiritualidad y ese tipo de cuestiones, de las emociones, parece que nos estamos yendo de lo importante, que nos estamos corriendo de la materialidad, ¿no? Nos estamos corriendo de, bueno, pero ¿hay para comer o no hay para comer? A veces esa pregunta es muy tramposa, porque hoy en día, si de algo hablan los estados de espiritualidad, si no vean las redes de Trump estas últimas semanas. Si de algo se discute es qué hacer con esa energía emocional y tal vez inasible, pero que mueve muchísimo. No hace falta que yo me refiera acá a todo lo que se mueve por una cuestión de las espiritualidades. Entonces me parece que es como la pregunta que está detrás, es cómo hacer para corrernos de la trampa del capitalismo. El capitalismo opera en el cuerpo y opera en las emociones. Como él ya dijo, opera en la narrativa de soy responsable de mi propio éxito, mi propio fracaso. Si lo que me pase, bueno o malo, es mi responsabilidad, y ahí está la emoción como algo a manejar. Está el management, está la idea del coaching, está la idea del mindfulness, que es una lectura medio lineal de lo que es la meditación del budismo, digamos. Hay un montón de orientaciones que, recuerden que la mirada sociológica no va en contra de nadie, es una lectura más estructural, pero si vos haces mindfulness, no es que sos mala persona ni nada por el estilo, sino que hay algo que estructuralmente facilita esta especie de vaciamiento. El riesgo, digamos, el capitalismo se lo ha llamado capitalismo emocional, de hecho, porque si no, miremos quién nos gobierna, que ganó con toda una retórica de la emocionalidad. Los que dirigen el mundo se fijan qué pasa con las emociones, no hay mucha vuelta con eso. Entonces, la gente ya medio que tal vez ni siquiera puede argumentar bien qué es lo que decide o no decide, es casi que un impulso. Entonces hay que ponerse a pensar qué pasa con la emocionalidad, y ahora después hago una aclaración, desde mi punto de vista no va por fuera del cuerpo, van juntos, no se puede pensar una cosa sin la otra. Eso también es otra de los engaños de la división disciplinar. Pero bueno, hay muchísimo dinero puesto en la industria de la felicidad, hay muchísimo dinero puesto en el Ministerio de la Felicidad, en estudiar qué es la felicidad, en estudiar en el mundo emocional. Y el bienestar, exactamente esa palabra, el well-being, digamos,
Y entonces tenemos que las emociones están cooptadas o por el mundo de las neurociencias, digo, vamos a estudiar el cerebro y a ver dónde está cada emoción y ver cómo lo podemos manipular, y eso va con la medicalización y con el enriquecimiento de farmacéuticas, que dan esas medicinas, digamos. Que no tenemos nada en contra de que haya que medicalizar a alguien, pero eso pasa a ser la regla, digamos. Y por otra parte, tenemos la idea de este coaching de controlar las emociones, de esta idea de entrenarte para controlar tus emociones. Todo eso se vuelve peligroso y un doble filo si se lo saca de contexto, si se saca el contexto social, si se saca las condiciones sociales en las que esas emociones circulan. Y ahí es donde entra la sociología. De nuevo, todo esto no es nuevo, hay muchos textos, libros que pueden ir a consultar. Se habla de la japicracia, Eva Iluz, pero no es de ella el concepto, pero ella es como la más conocida. Habla digamos, de esta dictadura de la felicidad. Está la idea de las tecnologías del yo, de Foucault. Entonces hay todo un andamiaje para realmente controlar el yo como un proyecto. Bueno, Sara Ahmed tiene muchísimos textos sobre esto, pero como me dijeron, no hagas algo académico, no voy a entrar por ahí. Pero hay mucho que se puede leer sobre esto. Hay mucha gente que viene estudiando las emociones y los cuerpos y sus relaciones. Entonces me parece fundamental que demos un paso adelante para ver cómo se encuentra el mundo de la movilización social, de la militancia, con el mundo emocional. De hecho, con el mundo emocional signado por el cansancio, por un agotamiento y por el burnout del que hablaba recién. Mirando números, y veíamos los números que traía recién, digo, cada vez más hay gente que se reconoce como religiosa. Cada vez más hay una inclinación al mundo de lo religioso. Entonces, ¿qué podemos pensar sobre eso más allá de decir que es el opio de los pueblos, por ejemplo? ¿Qué nos dice hoy el mundo de la religiosidad? ¿Y cuáles son los riesgos de la religiosidad o espiritualidad? Y hay un término que se llama, hay mucha gente que se adscribe al ser espiritual, pero no religioso. No me identifico con la institución, pero tengo cierta conexión espiritual con algo más que no sé yo. No me identifico con una orientación determinada, pero me considero un ser espiritual. Sí, porque la religión pasa a ser algo más del ámbito de lo privado y no del lugar. O sea, sí, a eso voy. Entonces, la idea es, digamos, ¿cómo hacemos para... hay una operación, digamos, se habla hoy en día de la espiritualidad neoliberal, del yoga neoliberal. Hay una cooptación de todas esas culturas por una lógica neoliberal. No escapa a cualquier otra lógica neoliberal. Entonces hay algo de apoyarse en la idea de sujeto, de individuo, desconectado del entorno, desconectado de la naturaleza, desconectado de la comunidad, y tiene los riesgos de la lectura individualizante que culpabiliza al individuo, como dije antes, si fracasa es una cuestión del individuo que lo hizo mal, si tiene éxito también, no tiene nada que ver las condiciones previas. Hay cierta omnipotencia, y esa omnipotencia va de la mano de la hiperexplotación y autoexplotación, que es lo que traía él antes. Si yo justo escuchaba una investigación más interna de un colega que trabaja cuestiones del mundo laboral, del mundo 2.0, Pedro Lisdero, que él hablaba de que en entrevistas con quienes manejan Rappi o Uber, sobre todo Rappi, pedido ya, hablan también en términos espirituales. Digamos, hablan en esos términos desde una narrativa de lo que les hace bien al alma, poder controlar sus horarios y toda una narrativa de la flexibilización laboral, donde no se identifican con ser trabajador, como esto ya se dijo mucho. Pero entonces me parece que hay que dar un paso adelante y ver qué significa eso, de ese mundo inacible, pero que tiene una materialidad, que mueve muchísimos recursos, que mueve muchísimo dinero. Y acá con esto, que digamos, quería avanzar en esto, ya no sé cuánto tiempo pasó, pero hay algo que me parece clave. Por un lado, una mirada crítica sobre la espiritualidad, no para descartarla como algo vacío y que no tiene peso, sino justamente desde una mirada reflexiva y crítica, qué es lo que está ocultando y qué es lo que está entramando.
Porque hay, por ejemplo, desde los ecofeminismos, como dije antes, se habla de la ancestralidad. En los territorios se habla de ancestralidad y que este territorio vale no por su valor económico, sino por su valor ancestral e histórico. Entonces, esa espiritualidad nos gusta, pero la espiritualidad del New Age, del porteño no me gusta. Entonces hay que hacer dialogar ese lugar, porque hay algo ahí, hay un fondo común que creo que hay que hacer explotar, desde una intención, por ejemplo, de la ley de glaciar. Que hay que hacer explotar en el buen sentido de que se encuentren. Yo creo que justamente para conmover y mover, ya no está siendo suficiente el dato científico, el dato de cuántos años nos quedan sin que se agote el agua dulce, el dato, todo eso ya la gente no lo escucha. Mismo nosotros no lo escuchamos. Porque llega un momento que no te da más el disco rígido, digamos, y vos tu vida sigue mañana. Entonces hay algo ahí que es una trampa, me parece, y acá, en un guiño a varios de los que están escuchando que tienen que ver con el mundo del yoga, ¿por qué yo vuelvo, insisto, una y otra vez en hablar de este tipo de prácticas? Porque no son prácticas apolíticas, ahí hay un error histórico, y no me voy a ir por este rama porque me parece que, digamos, que nos abriría mucho, pero el yoga y cualquier exploración somática en su origen, este tipo de espiritualidades se basaban en una ética política. Y en India, en sus orígenes, yoga era el momento previo a ir a la guerra. Era la guerra que había que hacer para encontrar la paz. Eso está en los textos del siglo III a.C., digamos. Era la palabra, el yoga viene de yugo, que yugo es conducir los caballos al carro para ir a la guerra. Eran pueblos nómadas que se iban a conquistar territorios. Entonces, toda la lectura del yoga como paz, hay como una especie de no lectura histórica. Y esto no solamente de los orígenes, que tal vez no nos importa tanto, pero viendo el siglo XX, la independencia de la India va de la mano de esta mentalidad. La mirada anticolonial, anti-británica, hay muchos yogis del siglo XX que se apoyaron en principios de esa práctica para liberar a su país de los británicos. Digo, entonces, y me parece que hay como una especie de desconocimiento y vaciamiento de toda una historia que hay detrás de un montón de disciplinas como esta. Entonces, para concluir, me parece que está claro que hoy en día estas prácticas y este tipo de acercamientos a lo somático, la corporalidad, las emociones, tienen mucho puesto en apaciguar, en hacer yoga media hora para después trabajar mejor, para que te exploten mejor, porque Google te da la mesa de ping-pong y una media hora de meditación, pero no te va a dar acciones de Google. Vas a ganar los mismos 2,50 pesos que ganabas antes, solo que más relajado. Entonces, hay toda una cooptación de este tipo de prácticas para el silenciamiento, digamos, y el no sentir tanto este agotamiento, que hay que justamente revertir. Yo creo que los países como los nuestros, que tienen un pensamiento crítico, tienen un punto de partida como que ya ganamos bastantes casilleros. Digamos, creo que estamos un poquito más cerca de una mirada crítica sobre esto, antes que seguir pensando en rendir más, podemos poner cierto signo de pregunta a este tipo de prácticas como un vaciamiento. Y lo último que quería traer es que hay ejemplos de este tipo de cosas, no sé, desde el budismo comprometido de Thich Nhat Hanh, que murió hace un par de años, que era un señor que, digo así, desde su budismo liberó, digamos, era tibetano, en contra de China, digamos, no es algo menor. Y tiene todo un activismo y un budismo activista, que hay todo digamos, un mundo budista que se reconoce con él. Hay otra autora que si les interesa se llama Joanna Macy, que habla de la necesidad de generar este tipo de reconexión, y ella habla de reconectar con el dolor del mundo para poder transformar el mundo, no evitar el dolor que nos llega por la muerte de las especies, el dolor que nos llega por la pérdida de biodiversidad que citaba recién, sino a partir de eso ver qué se puede movilizar. Y tienen unos par de conceptos, como el concepto de interser, que se habla mucho en ciertas, ahora, estudios de los nuevos materialismos, como, bueno, hay muchos autores como Karen Barad, que ahora está de moda,
que tiene toda una mirada desde lo cuántico, pero una mirada queer de la naturaleza, que hablan de las interconexiones, que hay muchos rastros de autores y autoras que desde las prácticas, desde este tipo de prácticas espirituales, generan esta apuesta por interconexiones y no divisiones estrictas a nivel disciplinar, sino volver a buscar cómo se pueden generar puentes. Porque con esto cierro, lo que yo vi que pasó mucho la semana pasada con esto de la movilización de la ley de glaciares, es que muchas personas se sentían como que yo de eso no sé nada. Yo estoy ajeno a eso, ni idea, no milito, el ambiente ni idea, la verdad que no, política yo no hago. Pero bueno, cuando de golpe se hablaba, no, mirá, pero están hablando del agua potable, fíjate. Y yo creo que ahí hay una clave para zanjar esas distancias y dejar de estar en el lugar tan identitario de yo soy militar, yo soy sociólogo, y creo que romper esas barreras identitarias, en el buen sentido, puede ser una manera de movilizar, digamos, de movilizarse y conmoverse. Eso es todo. Desde el autocuidado como una práctica política y no el autocuidado como un salvataje individual. Empezamos medio accidentado y no explicamos el sentido de la actividad en cierto sentido, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con que vimos en las últimas semanas, de lo último decía recién Vicky, un crecimiento, algo de que se infló el movimiento socioambiental, por decirlo de alguna manera, en los espacios de participación, por suerte fue algo muy positivo, y creció mucho la pregunta de cómo seguir la pelea, y también dudas o preguntas sobre cómo profundizarla, incluso nos empieza a pasar ahora. Por ejemplo, en las asambleas que son parte de la campaña de la ley de la sierra no se toca, que como que llegado a un punto del debate empieza a aparecer, bueno, pero además el gobierno de esta ley quiere presentar la ley de bosques, y además presentó una ley por la inviolabilidad de la propiedad privada, y eso va de la mano del desalojo de las comunidades. Y además hay otros conflictos en paralelo en las universidades y tal. Entonces la necesidad de abrir la mirada, porque pasan otras cosas, y abrir la mirada también para terminar de entender el conflicto y la pelea que se dio y que se va a seguir dando en defensa de los glaciares y del agua. Entonces teníamos ahí como desde Ambiente en Lucha, esta idea de hacer como una serie de actividades o de charlas para profundizar estas cuestiones, que la idea sería seguir, ¿no? Las próximas semanas con más actividades a definir cómo. Pero por lo pronto, bueno, agradecerle a Facundo y a Vicky que se sumaron para abrir esta discusión desde aristas y desde lugares de investigación distintos, pero nos parece que dialogaban. Yo incluso pensando en esto, de cómo pensar lo de hoy, de cómo presentarlo y cómo ligarlo. Y está este debate que nos surgió también en una charla que tuvimos en una reunión post aprobación de la ley, creo, pero había surgido esta discusión respecto de, bueno, incluso hicimos una mínima pregunta respecto de por qué cada cual de nosotros había empezado a participar en algo, le había llamado la atención. Y esa atención en el movimiento socioambiental, hasta hay bibliotecas, no por contradecir lo que dijo Vicky recién, pero hay como bibliotecas distintas respecto de la influencia o no del dato empírico o la influencia de las imágenes catastróficas. O sea, ¿qué tiene más efecto? ¿La imagen del bosque prendido de fuego en la Patagonia o un informe del IPCC? Como que en eso hay opiniones diversas, hay una idea, una hipótesis de que el movimiento del 2019 y con Greta Thunberg a la cabeza y demás tuvo como un influjo de los informes previos del IPCC, pero está claro que no puede haber sido solamente una publicación de 6.000 páginas que no debe haber leído nadie, más que el resumen ejecutivo, el que generó todo eso, sino que va por otro lado y que claramente la pregunta tiene que ver no con o no solo que ver con el daño y el malestar que está generando la crisis multicausal que desarrolló sobre todo Facundo, sino de cómo se genera una respuesta a eso, porque ahí somos muchos, yo también lo hago, de citar esos cuadros de, bueno, aumento de la temperatura global, cuánto va a ser y qué consecuencias va a tener. Bueno, acá el 2050 aumenta la temperatura a 2 grados y los que hacen cálculos de eso dicen que van a morir 2.000 millones de personas, ¿no? Y antes de eso no va a reaccionar nadie. Antes de que
antes de que aumente la temperatura de ese nivel, que se genere todo ese tipo de malestar, nadie, no se va a generar algún tipo de repercusión, algún tipo de movilización que pueda eso cambiarlo de alguna manera, como que eso entra en el terreno de lo no tematizable, de lo no planificable, y me parece que en eso va bastante, que dos cosas. Uno, que la respuesta hay que construirla, y otra, que tenemos que escaparnos de la idea de que a un cierto umbral de malestares le va necesariamente una cierta volumen de respuesta política. A la idea de que cuanto peor estemos, necesariamente va a haber más movilización, a la idea de que necesariamente cuando el ajuste sea más grande o cuando las consecuencias de la crisis climática sean todavía más grandes, necesariamente va a haber una respuesta a la altura de las circunstancias de eso. Eso por sí solo no ocurre si no se lo, no se lo construye. Si no, no se entiende por qué en países como el nuestro, para venir ahora a la Argentina, tenemos hoy índices de vida, de empleo, de desempleo, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, a nivel del salario, que son muy inferiores que los que había hace 50 años, y a veces los niveles de respuesta, de movilización. O sea, no hay una barra, una tabla de doble entrada donde dice a este nivel de desocupación, este nivel de movilización, a este nivel de desempleo, este nivel de respuesta, a este nivel de crisis climática va a haber, sino que eso se construye. ¿Y cómo se construye? Eh, Experiencias como lo que tuvimos ahora con la ley de glaciares nos deja, en todo caso, enseñanza para seguir tirando de ese hilo. Bueno, qué funcionó y qué no funcionó acá, qué debates quedaron abiertos y cómo seguir esas discusiones, ¿no? Entonces yo me había anotado algunos para relacionar con los temas de esta charla y lo que ya hablaron antes Facundo y Victoria. Uno efectivamente tiene que ver con cómo se vinculaba este debate, o si era posible vincular el debate de la ley de glaciares al problema del cambio climático. Así hubo una forma de incluir este debate sobre el extractivismo extremo en la Argentina con la crisis climática. Y ahí tenemos una paradoja grande, que es que en los discursos, tanto en el Senado como en diputados, quienes hablaron de transición energética eran los que estaban a favor de la modificación de la ley de glaciares. O sea, quien cerró su discurso y cerró el debate en el Senado hablando de la transición energética fue Bullrich, diciendo, acá hay una oportunidad para esto, y en diputados se repitió lo mismo. Entonces ahí hay algo que por lo pronto nos deja ver que el discurso y la necesidad de la transición energética no es en sí una reivindicación emancipadora, puede ser todo lo contrario, usado por intereses políticos que lo pongan al servicio del saqueo de los territorios y demás. Y quizás del lado nuestro no fue de los ejes, de los caballitos de batalla, de alguna manera, o de los ejes articuladores de mayor demanda, o no fue de los que más picó, me da la impresión. La idea de, bueno, el mismo el cálculo. Si aumentan 2 grados la temperatura global, el 40% de los glaciares deja de reproducirse en invierno. Bueno, esta discusión no fue la que más impactó, pero está ahí dando vuelta y tiene una vinculación. Pero está ahí el debate de la transición energética y el debate de cómo se mezcla esto, la discusión de glaciares, con todo el panorama que se estaba dando acá, y en qué medida es politizable para un lado y para el otro el discurso y la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Lo otro que para mí dejó abierto y que para mí es de lo que más me sorprendió, y me parece que lo que más autorreflexividad, balance, debería generar el movimiento socioambiental, es que venimos de un periodo más o menos largo, donde todo es, a veces incluso nosotros desde una postura más de izquierda, asumíamos que la contradicción construida política y discursivamente por los partidos de gobierno entre ambiente y desarrollo económico, a nivel popular, a nivel de los reclamos más generalizados, por fuera de nuestro nicho más activista, militante, estábamos todos trabajando con la idea en la cabeza de que sí o sí estaba muy claro que la gente, utilizo a propósito la palabra la gente, que la gente iba a elegir puestos de trabajo por sobre glaciares, o que iba a elegir la promesa del desarrollo económico por sobre la de proteger o evitar un problema ambiental ecológico que está futuro, ¿no? Estábamos convencidos, o nos habíamos autoconvencido, o nos habían autoconvencido, o nos habían inculcado necesariamente la idea de que iba a ser mayoritario en un sentido común, o sea que si salíamos por fuera de la militancia socioambiental, sí o sí
hay algo que en el momento en que estamos viviendo, en la coyuntura histórica en la que estamos viviendo, la respuesta primaria sobre la cuestión ambiental. Entonces me parece que al menos, no porque ya eso ni por asomo, porque lo dé por resuelta esa discusión, pero al menos la discusión de glaciares y la pelea que se dio política, ideológica y también cultural, como le querramos decir, por glaciares, dejó abierto que eso por lo pronto es disputable. Uno puede confiar más o menos en las encuestas, ¿no? Pero que toda encuesta que se haga diga que es mayoritario el reclamo de la defensa de los glaciares, y con una pregunta la de Subán Córdoba, que es uno de los que pegó el resultado de Milei la otra vez, digamos, ese cae mal, no cae, peor o mejor lo que diga, pero la pregunta de la encuesta era si optaba por la protección del glaciar, aunque eso implique dificultar el desarrollo de la minería, y el 73% decía que elegía el glaciar por sobre eso. Y había otras encuestas que iban en ese sentido, y ahí sí, nosotros incluimos lo de la CGT, ¿no? El comunicado que saca la CGT, no de compromiso convocando al miércoles a movilizar, que este lo hizo la Juventud Sindical, sino al otro día de la aprobación de la ley, y la CGT, que no son gente muy conocida por su afán ecológico y su compromiso con las causas de defensa de los territorios, en general más bien lo contrario, saca un posteo hablando de los bienes naturales no se entregan, en contra del extractivismo, que sin agua no hay trabajo, que era una consigna de la campaña. La ley de las tierras no se toca esa. Eh, y de vuelta, no es que ese comunicado surgió de un debate asambleario en la base de los gremios y discutieron eso, pero bueno, la cúpula de la CGT que dejó correr eso hace una lectura también de algo que por lo pronto es debatible, por lo pronto es disputable, y quedó en soledad la UOCRA, dentro de las internas de la CGT, que la UOCRA, el gremio de la construcción, sí se movilizó a favor de la modificación de la ley de glaciares, pero fue muy marginal, pero lo hicieron. Pero siendo que tenían un sindicato que movilizó a favor, y no un sindicato menor, es un sindicato más grande del país, que movilizó a favor de la modificación de la ley, la CGT termina haciendo eso. De vuelta, acá no estamos para reivindicar a la CGT ni nada por el estilo, pero sí para dar cuenta de que hay algo, por lo pronto, de lo disputable, de ese antagonismo entre economía y protección ambiental, donde no es el caso nuestro, pero sí en el movimiento socioambiental, sobre todo cuando fue la discusión de las petroleras en el mar, se dividió el movimiento socioambiental en la Argentina con organizaciones, Jóvenes por el Clima a la cabeza en este caso, diciendo que el ambientalismo popular tenía que primero pensar en el problema económico, ¿no? Y que era claro, y que había que dejar que se desarrollen las petroleras porque era la forma de generar dólares para desendeudar el país y con esos dólares crear paneles solares. Entonces, eso está escrito, eso está dicho, estuvo puesto de esa manera durante años, eh, y de vuelta, era rendirse de antemano antes de ir a esta disputa por ese antagonismo instalado entre economía y protección ambiental. Además, digo, sin entrar en el terreno de las mentiras, ¿no? De las promesas de trabajo, las primeras promesas de generación de divisas, que lo venimos trabajando y charlando bastante, pero ahí hubo un punto donde, en ese sentido, lo de un balance para el movimiento socioambiental, en el sentido de que eso se puede trabajar, eso se puede politizar de otra manera, y ojalá lo de glaciares sirva para volver a unificar al movimiento socioambiental sin esa dicotomía adentro y sobre todo porque lo dividió. Y lo otro que creo que tenía que ver bastante con esto que en otro terreno, pero tiene que ver con esto que decía también Victoria, de cómo en cierto sentido, de cómo se unifican distintas dimensiones, registros, subjetividades y actores sociales, que también fue parte de lo que se hizo en estos 5 meses de tratar de no aislar el reclamo de la ley de glaciares en sí por sí mismo, sino que hubo una insistencia por nuestra parte y por otras organizaciones y compañeros independientes, pero hubo una insistencia de no nos cortemos solos, no que no se corte sola la campaña de defensa de los glaciares, sino de ir a articular con otros sectores, eh, incluso a pesar de las contradicciones políticas que esto nos pueda llegar a traer, y en todo caso veamos cómo atravesamos esas conclusiones políticas, contradicciones políticas, perdón,
sobre la base de que esa unidad o esa mayor amplitud es necesaria. Entonces, esto fue discutido y fue una discusión en las asambleas más plurinacionales, fue algo que también se charló y se llevó adelante acá en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires, también en las convocatorias, pero que quedó ahí no del todo resuelto. Quizás está en otro registro, en otro terreno, ¿no? Pero quizás vieron, a nosotros nos compartió Fiorella, un posteo de la Asamblea de Exaltación de la Cruz, que es una asamblea que pelea contra sobre todo contra la contaminación de agrotóxicos, es un pueblo muy contaminado y donde el intendente es de la Cámpora, donde la Cámpora estuvo a la cabeza de un intento de criminalizar a activistas de la asamblea. Entonces los compañeros de la asamblea hicieron un posteo diciendo que había estado mal articular esta movilización con estos sectores políticos, digamos, ¿no? Entonces ahí se cruzan. Ahora se cruzan las contradicciones, incluso posibilidades y los reclamos, porque objetivamente luchamos en defensa de los glaciares con gente que impulsó que 13 provincias ya tengan un convenio con la empresa israelí Mekorot, que impulsó el desarrollo de los agrotóxicos como un modelo de crecimiento para el país, etc. Entonces, ¿cómo habitamos ese tipo de contradicciones políticas? Es un debate. Nosotros nos tendremos a ubicar desde mi lucha sobre el lugar de que apostamos a tratar de tener la mejor política para ganar cada conflicto, y esta pelea en particular requería de esa unidad para masificar y para ver si era posible. O sea, lo que más presión le iba a meter a la Cámara de Diputados era una movilización que no sea solo de la izquierda del ambientalismo, sino lo más transversal posible. Pero esa otra diferencia tampoco es que la queremos esconder ni minimizar. De hecho, fue un debate de que cuando discutimos cómo armar esa marcha, esa movilización que se hizo al Congreso, acá les comparto en otras provincias, sepan disculpar esta parte, pero discutimos durante horas cómo hacer la movilización del día al Congreso con los sectores del peronismo y demás, sobre, bueno, cómo es la columna, cosa que se discuta cuando es una marcha, ¿no? Cómo es la columna, quién va adelante, quién va atrás, este tipo de cuestiones, cosa que fue al repedo, porque la policía nos terminó reprimiendo en el arranque de la marcha y corrimos hasta el Congreso, ¿no? Con la bandera en alto, nada más, pero estuvimos antes de eso un montón de horas discutiendo, y sí habíamos hecho una discusión respecto, por ejemplo, de que esos funcionarios políticos en particular, que habían sido los que impulsaron ese tipo de iniciativa, no podían estar en la cabecera de la movilización. O sea, no es que era un debate que no tuvimos, que no contemplamos, solamente que le buscamos una forma de vehiculizarlo que permita la movilización y que permitan que ellos estén. Es una anécdota, porque además no tuvo efecto conducente, pues tuvo la situación policial. Pero sea desde lo organizativo, sea desde el cómo pensar, cómo seguir, son cosas que tenemos que contemplar en ese marco de esa amplitud hacia otros sectores políticos y también hacia otros sectores que están en lucha. Por eso fue muy importante otro tipo en esto de ampliar a otra forma de llegar a más personas, más gente. Para mí fue muy importante todo lo de las artistas, actrices, músicas que participaron en la previa, que participaron en los festivales. Eh, Digo, gente que, los Fito Páez, Ricardo Mollo, las que estuvieron en el escenario, Dolores Fonsi. Entonces ahí hay algo que se buscó, que no fue casualidad, y que también quizás tiene que ver con estas cosas de cómo ampliarlo y de cómo seguir. Y eso para cerrar y abrir a comentarios y otras cuestiones que pueda llegar a ver, en ese cómo seguirlo y en cómo continuar, ahora hay un par de cuestiones muy puntuales. Una es la demanda judicial, que es ir a otro terreno recontra hostil, pero bueno, es otro terreno que ir, al que hay que ir, que está la demanda que hicieron abogados ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace, que la idea es que llegue al 1.000.000 de firmas, y estaban evaluando si presentarla o no el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, o sea, esta semana, ver qué pasa con eso, y hay una demanda hecha por el gobierno de La Pampa, por la provincia de La Pampa, que tiene bastante peso y pocos antecedentes, que veremos hasta dónde transcurre. Lo que insistieron mucho
sobre todo los abogados los abogados de abogados ambientalistas en las reuniones que hubo, es que no se va a ganar ese fallo si no se logra sostener algún nivel de movilización como el que hubo hasta ahora. No hay chance de que la justicia en abstracto defina a favor de la impugnación de una ley que aprobó el Congreso si no se sostiene ese nivel de movilización. Entonces es una tarea para ahora. Entonces esta semana va a haber una serie de actividades en torno a eso. La otra semana hay un paro a nivel nacional de lo que es la docencia universitaria, de las dos federaciones más grandes, la CONAU y la CONAU Histórica, en las universidades de todo el país, en camino a que lo más probable es que haya en la primera quincena de mayo una movilización como la que hubo en los años previos. Entonces hay una discusión de, bueno, sabemos que eso va a pasar, ¿cómo articulamos con esto? Si es con clases públicas o con qué tipo de iniciativas que lleven la discusión de glaciares a las facultades esta semana del 27 y saber que en este próximo mes va a pasar eso, ¿no? Que vamos a ir bataleando y discutiendo este reclamo y en paralelo, además de un conflicto que está habiendo en el país, en todo el país, de la docencia, ahora hay una marcha, por ejemplo, de la docencia en la Ciudad de Buenos Aires. Siguen peleando los compañeros de FATE, siguen peleando los GAR, además de un montón de luchas que va a haber, es probable que tome bastante protagonismo lo de las universidades y tenemos que ver cómo hacemos para que eso no opaque del todo, no eclipse todo lo que se hizo hasta ahora respecto de glaciares y esta pelea que sigue abierta y cómo lo combinamos de alguna manera. Entonces, bueno, parte de las propuestas que tenemos para seguir es ver si esta semana hacemos alguna otra charla o iniciativa de este estilo, pero en facultades, para tratar de llenar de contenido esa semana de lucha.